Hola. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo show. Welcome to this new show. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Today we're going to be talking about entregándonos o entregarnos a el fluir de la vida. surrendering to the flow of life. Y sé que vamos a tener una hermosa sesión hoy. And I know we're going to have a beautiful session today. De hecho, para comenzar, lo vamos a tener a Eric aquí, que nos va a cantar una canción. Actually, to start with, we're going to have Eric here that's going to sing a song for us. La canción se llama Deja que la vida se desenvuelva. The song is called Let Life Unfold. Y pensé para todos ustedes, la canción es en inglés. The song is in English. Entonces, para todos ustedes que hablan español, So for all of you who speak Spanish, pensamos que quizás yo podía leer un poco la letra de la canción en español. we thought that Marina could read some of the lyrics in Spanish. Y luego podemos ir a Eric, quien la va a cantar en inglés. And then we can go to Eric that's going to sing this song in English. Y la canción dice: a veces es como si el sol estuviera brillando y puedo sentirlo todo el día. Y otras veces parece que no importa cuánto lo intente, nada saldrá a mi manera. Y no sé por qué las cosas son como son de todos modos. Pero está bien, porque algo me dice que la vida solo se puede ofrecer amor sin fin y libre. Y cuando tengo miedo, vergüenza o sufrimiento, es solo porque estoy pensando en mí. Me miro en el espejo y sé que es un autoengaño creer que soy la imagen que veo, porque siento el río dentro. Sigo tratando de agarrarme las ramas del costado, pero cuando las dejo ir, en el fondo sé que todo estará bien si me dejo llevar y dejo que la vida se desenvuelva. Una simple pieza de sabiduría que me dijeron una vez: renuncia a la ilusión de que tienes el control. Bueno, puedo dejarlo ir, y tú puedes dejarlo ir, y dejar que la vida se desenvuelva. Estamos flotando en un río yendo a casa. No es necesario controlar. Puedo dejar ir y podemos dejar ir y dejar que la vida se desenvuelva. Esa es la letra y creo que ahora podemos ir con Eric, quien nos va a dar unas palabras y la canción. That's the lyrics, and now we can go with Eric, who's going to share some words and the song. Thank you. Hi, everyone. Gracias. Hola a todos. Yes, I'll play this song for you now that is about letting go and relaxing. Voy a cantar esta canción ahora que es acerca de dejar ir y relajarse. And I hope it helps you go much deeper within and feel very much at peace. Espero que te ayude a ir más profundo hacia adentro y sentirte en paz. Sometimes it's like the sun is shining and I can't feel it all day. And other times it seems no matter how I try, nothing's gonna go my way. And I don't know why things go the way they go anyway, but that's okay, 'cause something tells me life can offer only love, endless and free. And if I'm afraid, ashamed and suffering, it's only 'cause I'm thinking about me. I look in the mirror and I know it's self-deception to believe that I am the image I see, 'cause I feel the river inside. Keep on trying to hold on to the branches on the side, but when I let go,
Deep down I know that everything will be alright if I just go with the flow and let life unfold. A simple piece of wisdom that I was once told. It means giving up the illusion that I am in control. Well, I can let go, and you can let go, and let life unfold. You can take me anywhere, I got nothing to lose. And even if it seems my life is on the line, I'll know it's only just a ruse. I won't be fooled anymore, because there's nothing I want more than to feel the river inside. I keep on trying to hold on to the branches on the side, but when I let go, deep down I know that everything will be alright if I just go with the flow and let life unfold. A simple piece of wisdom I was once told. It means giving up the illusion that I am in control. I can let go, and you can let go, and let life unfold. We're floating on a river going home. There's no need, no need, no need to control. I can let go, we can let go, and let life unfold. Thank you. Gracias. Gracias. Yeah, I think that's what we're all praying for. Creo que Sí. eso es lo que todos estamos orando. We're praying to learn to trust in our intuition Estamos aprendiendo a confiar en nuestra intuición, and let life unfold one moment at a time. dejar que la vida se desenvuelva un momento a la vez. And it seems to take a lot of trust Y parece requerir mucha confianza, because most of us were not raised to rely on intuition. porque la mayoría de nosotros no fuimos criados para depender en la intuición. We were taught in our education what is valuable, Se nos enseñó en nuestra educación lo que es valioso, what is traditional, lo que es tradición, and the worldview that we were presented with y la mirada del mundo con la cual se nos presentó is you let your past learning direct your life. es que dejas que el aprendizaje pasado dirija tu camino. And so our education has been a curriculum in judgment. Entonces la educación ha sido un plan de estudio en juicio. And we learned that judgment was invented by the Y ego aprendemos que el juicio fue inventado por el ego to keep us from finding the present moment. para que no encontremos el momento presente.
And when you go through the education process, Y cuando atraviesas el proceso de educación, you learn cultural values, aprendes valores culturales, financial values, valores financieros, you learn about work and career, aprendes acerca del trabajo, la carrera, how to manage finances, cómo manejar las finanzas, you learn about family. aprendes acerca de la familia, We're conditioned about romantic love, estamos condicionados acerca del amor romántico, aiming to find a partner, querer tener una pareja, and the entire life of linear time y toda la vida del tiempo lineal is based on the belief that you can learn the past, está basado en la creencia que puedes aprender el pasado, decide for yourself the values of the past decidir por ti mismo los valores del pasado, that you yourself value, los cuales tú valoras, and then plan and make a future based on that past y learning. luego planear y hacer un futuro basado en ese aprendizaje pasado. And there really isn't an opening for the intuition in that plan. Y no hay una apertura para la intuición en ese plan. They have all kinds of joking names for the intuition. Tienen muchas bromas para la intuición. Like sometimes people call it spooky, or A veces que lo llaman espeluznante airy fairy. o como muy aireado, como cuento Fantasioso. de ambicioso, Yeah. fantasioso. There's kind of they're like negative nicknames for intuition. Son como sobrenombres negativos para la intuición. Oh, you're dating. She's very intuitive. Oh, estás citando a alguien, es muy intuitivo. How's that going for ¿Cómo you? te está haciendo eso a ti? You know, because it's not necessarily seen as valuable by the society. Porque no se ve como valioso para la sociedad. Ah, yes, intuitive. What does he do for a living? Oh, sí, intuitivo. ¿Qué hace él para vivir? Where will you live? ¿Dónde vas a vivir? What kind of work? ¿Qué tipo de trabajo? You see, it's like the intuitive is not the default package. El ser intuitivo no es el paquete default. You know, it's not something that's expected. No es algo que es esperado. So if you truly let life unfold, Entonces, si realmente dejas que la vida se desenvuelva, you have to be very trusting in the Holy Spirit tienes que confiar en el Espíritu Santo to show you every day what is given. para que te muestre cada día qué es dado. And instead of basing your day on plans Y en vez de basar tu día en planes, that also are based on past values, que también están basados en valores pasados, you have to have an openness for the Holy Spirit to show the way. tienes que tener una apertura para que el Espíritu Santo muestre el camino. If we look at the world in a traditional way, Si miramos el mundo de una manera tradicional, we see that there are power centers of people who own and control things. vemos que hay centros de poder de personas que controlan y son dueños de cosas. This could be in families, churches, Esto corporations, puede ser en iglesias, corporaciones, in global banking, en los bancos globales, in regulating the currencies and the stock markets. regulando las monedas, el mercado de capitales. And part of a traditional education Y parte de la educación tradicional is learning how the world works. y es aprender acerca de cómo funciona el mundo. And then you're to base your efforts on using what you learn Y luego tienes que poner todos tus esfuerzos en usar lo que aprendiste to shape the future para moldear el futuro, based on your preferences basado en tus preferencias and what you value. y lo que valoras. But the spiritual journey Pero el camino espiritual begins to show you that what you believe you are comienza a mostrarte que lo que tú crees que tú eres and what you believe the world y lo is que tú crees que el mundo is a self-concept or image made up by the ego es un autoconcepto o imagen fabricado por el ego to take the place of the Christ self that you were created as. para tomar el lugar del Cristo como fuiste creado. So instead of trying to
manipulate or massage the self-concept. Entonces, en vez de manipular o masajear o moldear el autoconcepto, The Holy Spirit wants the mind to loosen from the self-concept. el Espíritu Santo quiere aflojar a la mente del autoconcepto. And the Holy Spirit will use the skills and abilities that have been learned Y el Espíritu Santo va a utilizar las habilidades que se han aprendido to teach you that nothing of this world means anything at all. para enseñarte que nada en este mundo significa nada en absoluto. As Jesus says in the Course, Como Jesús dice en el curso, the purpose of time el propósito del tiempo is to teach you that there is no time. es enseñarte que no hay tiempo. And this can seem very much like a contradiction in terms. Y esto puede parecer una contradicción en términos. The ego would say, that's a paradox. El ego dice, eso es una paradoja, That's a waste of time eso es un desperdicio de tiempo, to learn that time doesn't exist. aprender que el tiempo no existe, Because the ego would like to build something out of time. porque el ego quiere construir algo en el tiempo And it's build an image, y ha construido una imagen, have pride, tener orgullo, have success, tener éxito and build a strong self-image. y construir una imagen fuerte. When Sigmund Freud was studying the mind, Cuando Sigmund Freud estaba estudiando la mente, he determined that there were three parts to the mind. él determinó que había tres partes en la mente. There was the id, Estaba él, id, id. It's the unconscious, kind of instinctive. es la parte inconsciente, instintiva, It's very impulsive. es muy impulsiva, It's primitive. es muy primitiva. It's like it's the animal instinct in the human being. Es como el instinto animal en el ser humano. So the things that you have a craving for, like an animal, Entonces las cosas que antojas como un animal, that's what Freud called id. bueno, eso es lo que Freud llama id. And then another aspect was called superego. Y otro aspecto se llamaba el superego. And superego was like the moral part of the mind, moral, ethical. Y eso es la parte moral y ética de la mente. This is what you should do. Es lo que deberías hacer. This is the kind of person you should be. Ese es el tipo de persona que deberías ser. How to behave yourself. Cómo comportarte. Be a good citizen. Sé un buen ciudadano. Contribute to your country. Contribuye a tu país. And the id and the superego Y el id y el superego were in conflict. estaban en conflicto. The id was saying, let's get animal. Animal. El id decía, I wanna seamos get animales, animal. animales. And the superego is El like, superego está como, oh, no way. no, no hay chances. We're not going animal. No vamos a ser un We're animal. going to have Vamos structure a tener and estructura order, y orden. and we're going to have moral ethics. Y vamos a tener éticas morales. And if you just were animal all the time, Y si fueses un animal todo el tiempo, you would just be guilty all the time. serías culpable todo el tiempo. What if you learn to be a good person? Pero si aprendes a ser una buena persona, You only be guilty some of the time. solo vas a ser culpable a veces. But Freud found there was a big conflict between these two parts of the Pero mind. Freud descubrió que había un gran conflicto en estas dos partes de la mente. And in the middle of them was the ego. Y en el medio estaba el ego. And the ego had to mediate. Y el ego tenía que mediar. Okay, I'll give in to you, animal, ego, id, but then we're going back Bueno, to the te voy other. a dar un poco a vos, id, y luego vamos a ir al otro. The ego is like, let's have some balance here. El ego decía, tengamos balance aquí. We'll do it your way, Lo vamos a hacer a tu manera, but then we have to go the other way. pero tenemos que luego ir con la otra manera. And Freud's model, Y el modelo de Freud, a functioning, balanced human being, un ser humano funcional y balanceado, had strong ego strength tiene gran fortaleza egoica, because there had to be a strong mediator. porque tiene que haber un mediador muy fuerte, Otherwise, you just go loco. porque si no te enloqueces. Now, Jesus has a different view of the ego. Ahora, Jesús tiene una mirada completamente diferente del ego. He says all three parts that Freud came up with are all ego. Él dice que las tres partes que decía Freud, todas son ego, But there's an intuitive part, which is the Holy Spirit. pero hay una parte intuitiva que es el Espíritu Santo.
that remembers God, que recuerda a Dios, remembers Christ, recuerda a Cristo, and in every situation it knows the best guidance y en cada situación sabe cuál es la mejor guía to transcend the ego entirely para trascender al ego completamente and realize that you're pure spirit. y darnos cuenta que eres puro espíritu. So if you look at Freud's system, Entonces, si miras al sistema de Freud, it's very much like the training that you get as a human being. es como el entrenamiento que obtienes como un ser humano. You're trying to please your parents, Estás tratando de complacer a tus padres, get their approval, tener su aprobación, but there's an animal part inside of you pero hay una parte animal dentro de ti that the parents are not always pleased with at all. con la cual los padres no siempre están complacidos. The parents say, no, you need Los education, padres dicen, necesitas educación, good job, a career, trabajo, carrera, get a house, and obtener una get a casa, partner, a pareja, family, familia, and then grow sick and y luego die. envejece y muere. Yeah. And, but the intuitive self is not really interested in any of that, Pero a la parte intuitiva no le interesa nada de eso, because the Holy Spirit knows that the whole self-concept has to be undone. porque el espíritu sabe que todo el autoconcepto tiene que ser deshecho. Super ego, El ego, superego, and el ego y el id. all of it has to go. Todo tiene que It irse. all has to be washed Todo away. tiene que ser lavado. And the Holy Spirit can wash the ego and all of its parts Y el away. Espíritu Santo puede lavar el ego y todas sus partes. But the Holy Spirit is so covered over in Pero el awareness Espíritu Santo está tan cubierto en la conciencia that most people on the planet que la mayoría de las personas en el planeta are not aware of the Holy Spirit. no son conscientes del Espíritu Santo. And if they're told about the intuition, Y si se les dice acerca de la intuición, they may say, that sounds kind of good. quizás dice, eso suena bien, How do I access it? ¿cómo la accedo? How do I come in touch with it? ¿Cómo me pongo en contacto con ella? Because most of their experiences Porque la mayor parte de sus experiencias are just based on education and repeated patterns, están basadas en la educación y patrones repetidos, traditions of the culture of the country, visiones de la cultura del país, traditions of the parent tradiciones del padre and the biological y family la familia biológica that have passed on these learnings through the generations. que han entregado estos aprendizajes a través de las generaciones. Even if we take something like money, Incluso si agarramos algo como el dinero. and you look at money in the world system, Miras el dinero en el sistema del mundo. there are governments and banks, Hay gobiernos, hay bancos, and even world banks incluso bancos mundiales that control the flow of money. que controlan el fluir del dinero. The stock market would be another example El of that. mercado de capitales es otro ejemplo de eso. It's a system of control. Es un sistema de control. It has hierarchies. Tiene jerarquía. It has powerful people that seem to be in charge of the money flow. Tienen personas poderosas que parecen tener control sobre el fluir de dinero. And this is the accepted norm. Y esta es la norma aceptada. And then in recent times, we have a new technology called blockchain. Y en la reciente tecnología tenemos algo que se llama blockchain. Yeah. What it does is it decentralizes everything in the world Esto descentraliza todo en el mundo, because everyone has equal access to it. porque todos tienen igual acceso a eso, Everyone is completely equal in the system. todos son completamente iguales en el sistema, And it's impossible for any person or government to control y es this technology. posible que cualquier persona o gobierno controle esta tecnología. Some of you might know it more as it has a current function as cryptocurrency. Quizás algunos de ustedes conocen la criptomoneda, What's the famous one? Bitcoin, like Bitcoin. como Bitcoin. Yeah. It can be mined and it can be stored on computer, on hard drives. Puede estar almacenada en hard drives de computadoras, But it really can't be manipulated and it can't be hijacked. pero no puede ser manipulado o secuestrado. It is very much like the properties of light. Son como las propiedades de la luz. It's very transparent. Es muy transparente. Equality flows through the whole system. La igualdad fluye a través de todo el sistema.
and it is incapable of being controlled. y es incapaz de ser controlada. It's almost like a technology that's reflecting more so our true self. Es una tecnología que está reflejando más nuestro verdadero ser. It's equal, Es igual, it cannot be no controlled, puede ser controlado and it's extremely y transparent. es extremadamente transparente. And this is an example of how your life can Y be este es un ejemplo de cómo puede ser tu vida if you let life unfold moment by moment. si dejas que la vida se desenvuelva momento a momento. If you let present trust lead the way. Si dejas que la confianza presente dirija el camino. That's the whole goal of A Course in Miracles. Ese es todo el punto de o la meta del curso de milagros. To get in touch with your internal teacher. Ponerte en contacto con tu maestro interno And then, moment by moment, y luego momento a momento to follow the guidance of the internal teacher seguir la guía del maestro interno, without exception. sin excepción. You don't have to do this in conjunction with something else. No tienes que hacer esto en conjunción con otra cosa. This path of listen and follow guidance Este camino de escuchar y seguir a la guía is everything. lo es todo. In fact, once you become into the habit of listening and De following, hecho, una vez que tienes el hábito de escuchar y seguir, you don't even need A Course in ni Miracles. siquiera necesitas el curso de milagros, You don't even need to read ni siquiera necesitas leer, because you're told internally everything to say and to do. porque se te dice internamente todo lo que debes decir y hacer. And your memory may shift too. You may forget large chunks of the past. Y tu memoria también, vas a empezar a olvidarte cosas, grandes partes del pasado. And that's not a problem Y eso no es un problema, because you have internally everything that you need to know. porque tienes internamente todo lo que necesitas saber. And so instead of trying to direct your life Entonces, en vez de tratar de dirigir tu vida to fit into certain boxes or concepts, para que encaje en ciertas cajas o conceptos, instead of trying to always please other people, en vez de siempre tratar de complacer a otras personas, pleasing your friends, your family, complacer a tus amigos, familia, doing what they want you to do, hacer lo que ellos quieren que hagas, you simply rely on guidance simplemente dependes de la guía for absolutely everything. para absolutamente todo. And at first, it takes a while to develop this trust. Al comienzo requiere, se tiene que desarrollar esta confianza. Yeah, in the manual for teachers of A Course in El Miracles, manual para maestros de un curso de milagros, Jesus describes 6 stages of the development of trust. Jesús describe 6 etapas de desarrollo de confianza. And he tells you that you will go through these 6 stages. Y él dice que vas a atravesar estas etapas. Many Course in Miracles students try to figure their life out by where they are on the stages. Muchos estudiantes del milagro tratan de descifrar en dónde se encuentran a través de estas etapas. Some tell me, I think I'm in number 2, but sometimes I'm in number 5. Algunos dicen, a veces pienso que estoy en número 2, pero a veces que en el número 5. Is it possible that they all happen at once? ¿Es posible que todos estén sucediendo a la misma vez? Because I can't figure out which Porque one I'm no in. puedo descifrar en cuál estoy. But these stages give us an idea of letting go of the ego. Pero estas etapas nos dan una idea acerca de dejar ir al ego. And 4 of the 6 stages are difficult. Y 4 de las 6 etapas son difíciles. So when you really trust in the Spirit, Entonces, cuando realmente confías en el espíritu, it will be a dismantling of the ego's va a self-concept. ser un desmantelamiento del autoconcepto del ego. And in 4 of the stages, the ego will be crying. Y en 4 de las etapas, el ego va a estar llorando. Poor me. Pobre mí. This is what happens Eso when es you lo que follow the sucede. Spirit. Everything falls apart. Cuando sigues al espíritu, todo se cae a pedazos. You can't put trust in anything in form. No puedes confiar en nada en forma. You just, when you think you're standing on solid ground, Justo cuando piensas que tienes ese suelo firme, the rug gets pulled la alfombra se sale debajo. and you're just flying Y around. estás ahí volando. And, but yes, this is the way that it goes. Pero sí, así como es que va. And it can't really go any other way Y no puede ir de otra manera. because the ego is not happy Porque el ego no está feliz about
being shown that it doesn't exist. acerca de que se le muestre que no existe. You can tell as you go forward, it's very humble. Puedes ver que a medida que avanzas, que es muy humilde. There was a saying in the Bible Hay un dicho en la Biblia where Jesus said, "Blessed are the meek, donde dice, bienaventurados son los mansos, for they shall inherit the earth." porque heredarán la tierra. And in the Course in Miracles, he describes it. Y en el curso de milagros lo describe. The meek are those who have very humble egos. Los mansos son aquellos que tienen egos muy humildes. They don't have much left in terms of ego. No tienen mucho allí en términos de ego. And so they inherit the whole world Entonces heredan todo el mundo because they're so gentle porque son tan gentiles and kind. y amables And they have no conflict y no tienen conflicto with the world. con el mundo. Now, we should say that spirit is not humble Ahora, deberíamos decir, el espíritu no es humilde, because the spirit is glorious. porque el espíritu es glorioso, It's powerful and es vast. poderoso y vasto, And spirit doesn't even know what humble y el means. espíritu ni siquiera sabe lo que es ser humilde. But humble is a step when you have less and less ego. Pero la humildad es un paso cuando tienes menos y menos ego, When your heart is open for a very consistent part of your time. cuando tu corazón está abierto la mayor parte del tiempo, And you learn you don't have to argue. y aprendes que no tienes que discutir, You need not have conflict no tienes que tener conflicto, because you let the intuition lead you every day. porque dejas que la intuición te lidere cada paso del camino, And then you start to realize you have everything inside of you. y luego te das cuenta que tienes todo dentro de ti. So you're not going to try to force something on somebody. Entonces no se trata de forzar algo en alguien. And if somebody tries to force something on Y you, si alguien trata de forzar algo en ti, you might just laugh quizás solo te ríes and go, "What is y this?" dices, ¿qué es esto? Because you become sure in your heart Porque tienes seguridad en tu corazón of what is important, acerca de lo que es importante, of peace of mind. la paz mental. So I feel this topic for this show Así que siento que el tema de este show is actually a very important theme es un tema muy importante, because the Course is not just a theology to be memorized porque el curso no es una teología que tiene que ser memorizada or to be taught in a conceptual way. o que tiene que ser enseñada de manera conceptual. It's just a book that can help you out in going deeper, Es un libro que te puede ayudar a profundizar, in learning how to be humble, aprender a cómo ser humilde, how to be simple, cómo ser simple, how to follow guidance, cómo seguir la guía and live a very simple life. y vivir una vida muy simple. Now, this doesn't say anything for the form, Ahora, esto no dice nada acerca de la forma, because Jesus tells us that simplicity is right-mindedness porque Jesús nos dice que la simplicidad es la mente recta and complexity is always of the y ego. la complejidad siempre proviene del ego. So it doesn't mean you have to have a simple form, Entonces no quiere decir que tienes que tener una forma simple, that you have to live in a cave que tienes que vivir en una cueva or live away from people o vivir lejos de personas or live in a treehouse. o vivir en una casa de árbol. Yeah, that would be the ego trying to come up with its own version of simple. Ese sería el ego tratando de descifrar cuál es su propia versión de lo simple. For some people, simple is a quiet life. Para algunas personas lo simple es una vida silenciosa. Unfortunately, the ego says that noise is not quiet. Desafortunadamente, el ego dice que el ruido no es silencioso. So the ego would say, if you want to live a quiet life in Mexico, forget it. Entonces el ego te dice, si quieres vivir una vida silenciosa en México, olvídate. I know last night I had my door open. Anoche tenía mi puerta abierta. The bands were playing Las full bandas force. estaban pura fuerza tocando. I was thinking, Yo this estaba is pensando, bedtime. Es hora de irse a dormir. The party's just started. La fiesta acaba de comenzar. Loud. Muy ruidoso. But when I say quiet, I don't mean externally quiet. Pero cuando digo silencioso no quiero decir silencio externo. I mean your mind is quiet. Quiero decir que tu mente es silenciosa. I lay there in bed with the music blasting. Yo estoy ahí acostado, toda la música. I'm doing a little Yo estoy dance. haciendo un pequeño baile.
And I'm not objecting to the Y no sounds. estoy en contra de los sonidos. I'm welcoming the Le sounds. estoy dando la bienvenida a los sonidos. Like, oh, they're singing me to sleep tonight. Oh, me están cantando para que me vaya a dormir esta noche. But the simple life is a guided life Pero la vida simple es una vida guiada, where your intuition directs the way en donde tu intuición dirige el camino, with everything you say and do. con todo lo que dices y haces. So you really don't have to come from the past at all. Entonces no tienes que venir desde el pasado en absoluto. You've given your intuition all past learning. Le das a tu intuición todo tu aprendizaje pasado. And you're just saying, okay, Jesus, you use Y it. le dices, Jesús, tú úsalo. You paint the pictures every day. Tú pinta la imagen cada día. You put the words into my mouth. Tú pon las palabras en mi boca. If there's something you want me to do, then just tell me. Si hay algo que quieres que haga, dímelo. And this is how you have a happy, joyful Y life. así es como tienes una vida dichosa y feliz. Because the life comes from within you Porque la vida viene desde dentro de ti and it extends to the world. y extiende al mundo. You're not queuing off of the world. No estás mirando hacia el mundo. We all know that the world's outcomes can go up and down. Todos sabemos que los resultados del mundo pueden ir arriba y abajo. And it just seems like that's the way the stock market Y goes, parece ser que así va el mercado de capitales, climate, el clima, in terms of politics, la it goes the same. política. These are all part of the projected world Todos son parte del mundo proyectado, that the ego has put out there to distract you que el ego ha puesto allí para distraerte from being intuitive. de ser intuitivo. And Jesus says you need mind Y training. Jesús dice, necesitas entrenamiento mental, You need to train yourself to be in touch with the intuition. necesitas entrenarte a ti mismo para ponerte en contacto con la intuición. So today we have not only a movie clip, Entonces hoy no solo tenemos un clip de película, but we have a song that Valentina sino también que tenemos una canción de Valentina. sent along to us. Sí, Valentina nos envió esta canción. And both the song and the movie clip involve the river. Y tanto el clip como la canción involucran al río. And a river is such a beautiful symbol Y el río es un símbolo tan hermoso, because whether you're swimming in the river or you're in a boat, porque ya sea que estás nadando en el río o estás en un barco, the current is just carrying you. la corriente te está llevando. And if you go with the Y current, si vas con la corriente, eventually rivers go to the ocean. eventualmente los ríos van al océano. It's like you're just a drop in the ocean, Eres como una gota en el océano. and suddenly you see you are the whole ocean, Y de repente ves que eres todo el océano, that you've always been the que ocean. siempre has sido el océano. And that is returning to God. Y eso es volver a Dios. So what are we thinking? Do we have a clip or do you want to play the song? Quizás podemos comenzar con el clip. Sí. Okay, maybe we can start with the clip. And then afterwards, we can follow with the song. And there was a little reading that goes with that clip. Y Do hay you un want to pe- read that first or after? Sí, y hay un pequeño... quizá después. Okay. Ok. Entonces quizá podemos ver el clip y luego seguimos desde allí. Desde la película Mystic India. Sí, esta es de la película Mystic India y creo que el clip da un poco de contexto. Sí. Sí, yo encuentro ese clip extremadamente inspirador. I find that clip very inspiring. La determinación que tiene Neil Kant, The determination that Nilkan has. tan pequeño, He's so small, pero él ya sabía cuál era la dirección en su mente. but he already knew what was the direction in his mind. Él no sabía, él iba a ir a una caminata de varios años He will walk for 7 years, y él no tenía un aprendizaje pasado sobre el cual basarse. and he didn't have a past learning to use. Él simplemente sabía que tenía que seguir su corazón. He only knew he had to follow his heart. Y podíamos ver en ese clip que con mucho cuidado y reverencia hace un saludo a su familia, como bendiciéndolos. And we could see in that clip that he, with a lot of reverence and devotion, he just bows at his family, No empujándolos,
not como pushing them dolor, away, sino con cariño y amor hace un saludo but with love, he just makes a greeting to them. y luego sigue su camino siguiendo su corazón. And then he follows his heart, Y- following. Y incluso para que nadie lo siguiera y nadie lo frenara, se va en un día de la tormenta. So even so that nobody could find him and track him, he goes in a stormy day. Y sin siquiera saber si iba a salir de ese río, And se without tira. even knowing if he would come out of that river, he still throws himself in it. Ahí puedes ver la confianza You can see the trust que uno tiene que tener en este camino espiritual, that we need to have in this spiritual journey, de que uno va a salir del otro lado de that we ese are río. going to come through the other side. Y luego cuando se para And then when he stands up, y se hace ¿cómo se dice? no Se hace el sé, moñito en el pelo he does a little knot on his hair, y toma el primer paso. and he takes the first step. Y ahí dice, con una firme resolución, And it says there, with a firm con resolution, determinación, with determination, Nilkan se embarca en un recorrido que le iba a llevar de 7 años, Neil can start this journey that was going to take 7 years, todo a través de India. all around India. Sí. Y de hecho también hay una partecita en el curso que Jesús habla exactamente acerca de eso. And there's also a little part in the course that Jesus talks exactly about that. Y dice, And it says, ¿sí? "Sí. Dado que tú crees en el tiempo, Yet since you do believe in time, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte why should you waste it going nowhere cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? when it can be used to reach a goal as high as learning can achieve? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Think not the way to heaven's gate is difficult at all. Nada que emprendas con un propósito firme, Nothing you undertake with certain purpose con absoluta determinación and high resolve y lleno de una feliz confianza, and happy confidence, llevando a tu hermano de la mano holding your brother's hand y en armonía con el himno del cielo, and keeping step to heaven's song es difícil de lograr. is difficult to do." Yeah, that's interesting because he left his family behind, Es interesante porque Nilkan deja su familia atrás, left his house behind. deja su hogar atrás. He didn't take any money or possessions, Él no tomó nada de dinero o posesiones, just the clothes that he was wearing, solo la ropa que estaba vistiendo. and then walked around India for 7 or 8 years, Y caminó a través de India por 7 u 8 años, just being intuitive. solo siendo intuitivo. At one point, he went to a small village, En un punto fue a un pequeño pueblo and a group of women, mothers, came up to him y un grupo de madres vinieron hacia él and said, "Where is your family, little boy?" y le dijeron: "Pequeño niño, ¿dónde está tu familia?" But he was very matter of fact. He said, "Well, I don't have a family." Pero él muy firmemente dijo: "Bueno, yo no tengo familia." And in this village, they were very frightened of a tiger that was haunting the village, Y en este pueblo tenía mucho miedo de un tigre que estaba acechando este pueblo. coming at night and killing animals. Venía de noche y mataba animales. Everybody locked themselves into their houses and bolted the doors, Y todos se metían a sus casas y cerraban con llave todas las puertas, bolted the windows. cerraban las ventanas. And then the priest of the village Y después el sacerdote de este pueblo told Nilkant that you can't stay out there in the village at night. le dijo a Nilkan: "Tú no puedes quedarte ahí afuera de noche. There's a tiger loose, and the tiger will kill you. Hay un tigre ahí y el tigre te va a matar. So come into the church, into the chapel with all of us." Ven y quédate dentro de la iglesia con todos nosotros." But Nilkant, he just stayed out in his with folded legs and meditating. Pero Nilkan se quedó afuera con sus piernitas dobladas meditando. And when the tiger came at night, Y cuando vino el tigre de noche, he calmly came in front of Nilkant vino muy calmadamente frente a Nilkan
And they both recognized each other. y ambos se reconocieron el uno al otro. And the lion or the tiger just went to the ground Y el tigre solo se acostó en la tierra and shared the meditation. y compartió la meditación. He was so fearless that he had no fear of a tiger Él no tenía nada de miedo, no tenía miedo a un tigre, because he had read the Vedic scriptures porque él había leído las escrituras védicas, that the spirit was always with him que el espíritu siempre estaba con él and there was nothing to fear. y que no había nada que temer. So when he left his house and family, Así que cuando dejó a su casa y a su familia, he had determination but also confidence él tenía determinación, pero también confianza, that what the scriptures were saying was true. que lo que las escrituras estaban diciendo eran verdad. And it's very similar with A Course in Miracles. Y es muy similar con un curso de milagros. It's one thing to read the book, Es una cosa leer el libro, but it's a whole completely different thing to live the teachings, pero es una cosa totalmente distinta vivir las enseñanzas, to live an inspired life, vivir una vida inspirada, to actually experience joy de hecho experimentar la dicha in a consistent way, de una manera consistente, so that your attitude does the teaching. para que tu actitud haga la enseñanza. And if you share some words, they must match your attitude, Y si compartes unas palabras, deben ir de acuerdo a tu actitud, because it has to be a consistent expression. porque tiene que ser una expresión consistente. And the only way to do this is to be intuitive. Y la única manera de hacer esto es ser intuitivo. If you are still acting and reacting based on the world, Si tú todavía estás actuando y reaccionando en términos del mundo, and even on the people of the world, incluso en las personas del mundo, then it will not yield a consistent experience. no va a darte una experiencia consistente. I like the way that Jesus uses the word honesty. Me gusta cómo usa la palabra honestidad Jesús. Most of us think of honesty as tell the truth, La mayoría de nosotros pensamos que honestidad es decir la verdad, but Jesus has a different meaning for the word honesty pero Jesús tiene un significado nuevo para la palabra honestidad in his manual for teachers. en su manual para el maestro. He says honesty is consistency. Él dice que la honestidad es consistencia. And then he tells us it is possible to consistently experience love, Y después nos dice que es posible experimentar el amor consistentemente, happiness, peace, and joy. felicidad, paz y dicha. But he says no one has ever lived Pero dice, no hay nadie que haya vivido who were consistently angry, que fuera consistentemente enojado, consistently guilty, consistentemente culpable, consistently fearful, consistentemente con miedo, because all human beings have glimmers of the light of truth. porque todos los seres humanos tienen destellos de la luz de la verdad. But it's the mind training that helps you become consistent. Pero es el entrenamiento mental que te ayuda a ser consistente. It's Jesus showing you can have a consistent, continuous experience. Es Jesús quien te muestra que puedes tener una experiencia continua y consistente. And it's all from listening to the Holy Spirit. Y todo viene a escuchar al Espíritu Santo. He says it's possible to listen to the voice for God Él dice que es posible escuchar la voz de Dios all through the day todo a través del día, without interrupting your regular activities in any way. sin interrumpir en lo absoluto tus actividades diarias. So that's just amazing. Eso es maravilloso. That's a miracle. Eso es un milagro. That's possible. Que eso es posible. But like with Nielsen, it does require dedication, devotion, Pero como Nirkan sí requiere dedicación, devoción, determination determinación, to put that as your top priority. poner eso como tu prioridad número uno. Because if it's not the top priority, it will not be given the attention that it needs. Porque si no es tu prioridad número uno, no le vas a poner la atención que necesita. Yeah. So we have a song Yeah. that's again involves the river. Sí. Ahora tenemos una canción que también involucra al río, y esta es la canción de Valen. Now we have a song from Valentina which also involves a river.
Oh, thank you. Gracias. What a beautiful gift. Qué hermoso regalo. Yeah. Siento que mi corazón está latiendo. Just feel like my heart is beating. Desde la primera vez que Vale me compartió esta canción, Since the first time that Valen shared this song with me, sentí que le hablaba directo a mi corazón, I felt she was speaking straight to my heart porque yo siento un río dentro mío. because I feel a river inside of Y me. me dice, no te detengas, It says, don't stop, sigue fluyendo just keep flowing y sigue dando este amor, esta corriente. and keep giving this love, this current. Y luego también dice, no te pido que te quedes, And then it also says, I don't ask you to stay, solo te pido que vueles. I just ask you to fly. Y yo siento que esa es la oración que tengo en mi corazón. And I just feel like that's the prayer I have in my heart, Tener este amor en mi corazón, to have this love in my heart. en el que no quiero poseer I nada, don't want to possess anything, una cosa o una persona. a thing or a No person. quiero retenerlo, que se quede al lado mío, I don't want to hold it and it stays with sino me, encontrar ese lugar en mi corazón en el que quiero que mi hermano vuele. but to find that place in my heart where I want my brother to fly. Y quiero volar con él And I want to fly with them cuando la corriente nos lleva juntos. when the current brings us together Y disfrutar and enjoy cuando estamos juntos. when we're Y together. si la corriente nos hace volar por lo que parece ser un camino separado, And if the current makes us fly to what it seems a different path, regocijarme en eso también. to find joy in that too, Como ver la gran danza. to see the greater dance. Sí, y es amar cada momento. It's just loving each moment, La igualdad en todos, the equality in everyone. de mi hermano. Todos estamos volando y cuando uno vuela, yo estoy feliz. And the equality, and when one brother flies, I'm also happy. We're all flying. That's beautiful. It reminds me of that movie Pocahontas. Me recuerdo esa película Pocahontas. Her father is emphasizing how steady the river is, Su padre enfatiza qué tan quieto tiene que ir el río, slow and steady, lento y seguro, and that's why they last so long. y por eso es que duran tanto. But she sees that it's a flow. Pero ella ve que es un fluir. And when you step into a river, it's never the same river. Y cuando te paras dentro de un río, nunca es el mismo río. It's always just brand new. Siempre es totalmente Yeah. nuevo. And I think that's the feeling of love. Yo creo que ese es el sentimiento del amor, It just wants to extend and to give, que solo quiere extender y dar, but it doesn't really take note of the form. pero no toma nota de cómo se ve la forma. And it can't really take note of the form. Y no puede tomar nota de la forma. Yeah. One time I heard someone who was pondering about their nighttime dreams. Una vez escuché a alguien que estaba pensando acerca de sus sueños de noche And they said, sometimes when I recall the dream, y dicen, a veces cuando me recuerdo del sueño, I can't recall how it started. no puedo recordarme cómo empezó. I don't know how the dream begins. No sé cómo es que el sueño comenzó. And I think the more intuitive you become, Yo creo que mientras más intuitivo te vuelves, it just starts to wash the past away from your mind empieza a lavar el pasado de tu mente and the future, y el futuro. where you just feel very content and very present, Te sientes muy satisfecho y presente, but you don't even think, how did I get here? pero no, ni siquiera piensas cómo fue que llegué aquí Or where am I going? o hacia dónde voy. And that's like showing you the characteristics of the spirit. Y eso es mostrar las características del espíritu. It's so fully present Es tan totalmente presente that it can let go of all the cares and worries of the world. que puede dejar ir todas las preocupaciones del mundo. It's a feeling that everything is working together perfectly. Es un sentimiento que todo está obrando perfectamente. And it's a feeling like everything need not be controlled Y es un sentimiento que nada tiene que ser controlado, because it cannot be controlled. porque no puede ser controlado. And there's so much peace with that idea. Y hay tanta paz con esa idea.
For most human beings, they actually believe that they have to control their body. Para la mayoría de los seres humanos creen que tienen que controlar su cuerpo, That if they were not in control of their body, they would be frightened. que si no estuvieran en control de su cuerpo tendrían mucho miedo. But as you become more intuitive, Pero mientras te vuelves más intuitivo, you just notice that things just seem to happen. notas que las cosas solo parecen suceder. You can feel the joy and the connection, Puedes sentir la alegría y la conexión, but you're not even thinking, how did this happen? pero ni siquiera estás pensando cómo fue que esto sucedió Or what's coming next? o qué viene después. You don't really need to know the past or the future. Realmente no tienes que saber del pasado o del futuro. And it's way beyond surviving. Y es mucho más allá de sobrevivir. It's like you're truly vibrant, truly living. Es como que realmente estás viviendo vibrante. It feels as if for the first time. Se siente como si fuera por primera vez. And the moment always seems very new. Y el momento siempre se ve como muy nuevo. But you have to welcome this experience, Pero tienes que darle la bienvenida a esta experiencia. because once you experience it, the ego will try to close in. Porque una vez que lo experimentas, el ego va a tratar de entrar. I was listening to this section from the course today Estaba escuchando esta sección del curso el día de hoy. On grandeur versus grandiosity. Grandeza versus la grandiosidad. Sí, disculpen, algo así. Yeah. Ujú. Yeah. And the grandeur is of God. Y la grandeza es de Dios. It's very vast, Es muy vasto, very joyful. lleno de dicha. And the grandiosity is of the ego. Y la grandiosidad es del ego. It always involves the person Siempre involucra a la persona, trying to have a bigger or more prideful experience. tratar de tener una experiencia más grande o más llena de orgullo. And grandeur comes into our awareness Y la grandeza llega a nuestra conciencia when we have a miracle impulse cuando tenemos un impulso milagroso and we embrace that miracle impulse. y abrazamos ese impulso milagroso. But grandiosity Pero la grandiosidad is always looking to be better, siempre está buscando ser mejor. always involves comparison, Siempre involucra la comparación. always trying to be more important in form. Siempre trata de ser más importante en la forma. And our conditioning is always about grandiosity. Y nuestro condicionamiento es todo acerca de la grandiosidad. In fact, Freud, that was one of his defense mechanisms, De hecho, ese es uno de los mecanismos de defensa de Freud. like fantasies of grandiosity, Fantasías de grandiosidad. wanting to be the best person, Queriendo ser la mejor persona. the best person in the world. La mejor persona en el mundo. And Jesus is saying, no, you don't really want to go in that Y direction, Jesús dice, no, realmente no quieres ir en esa dirección. because there aren't better or worse Que persons. no hay mejores o peores personas. You found it. Yeah, The translation is correct. the translation is correct. Intuitively. Good. Intuitivamente. Okay. Oh, that's beautiful. Es hermoso. Yeah. Sweet. Just feel like I'm just being called to let go. I feel like Siento que estoy siendo llamada a You both start speaking English. Yeah, I was like, what language did you spoke? ¿En qué lenguaje habló? Ya no sabía. Sí. Sí, es como estar en ese río. It's like being in that river. A veces siento miedo Sometimes I feel fear de lo que va a venir, of what's to come. pero ahorita estaba recordando esa oración. But now I was remembering that prayer. I put the future in the hands of God, Pongo el futuro en las manos de Dios. and I just want to hold on to that. Y yo solo quiero apegarme a esa oración. Sí. Ujú. Y también cuando dijiste eso se me recordó
oración al final de las lecciones del curso de milagros, When you said that, it reminded me of the last lesson in the course. que dice, te entrego a este instante santo, It says, this holy instant would I give to you. sé tú quien dirige, Be you in charge, pues solo quiero seguirte, for I would follow you, seguro de que tu dirección me brindará paz. certain that your direction brings me peace. And most of you know the goal of the course Y la mayoría de ustedes saben que la meta del curso is peace of mind. es la paz mental, But Jesus does use a word pero Jesús sí utiliza una palabra for the complete correction of the mind. para la completa corrección de la mente. He says it's the first miracle Le dices el primer milagro and the last y miracle el último and milagro all the miracles in y between. todos los milagros entre medio. And it's called atonement. Y se llama la expiación. So in this world, we seem to have responsibilities as a human being, Entonces en este mundo parece ser que tenemos responsabilidades como un ser humano and they can be many y pueden ser muchos and involve lots of guilt. y involucrar mucha culpa. But Jesus says we have one Pero responsibility, Jesús dice que solo tenemos una responsabilidad and that's in our mind y está en nuestra mente to accept the correction. y es aceptar la corrección. And then he goes on to define atonement. Y luego define la expiación. Total escape from the past Completo escape del pasado and a complete lack of interest in the y future. una completa falta de interés en el futuro. That is the answer. Esa es la respuesta. To be completely present Estar completamente presente. and not allow one thought to distract you. No permitir que ni un pensamiento te distraiga. One thought about anything, Un pensamiento acerca de nada. just to give your whole practice to this moment. Darle toda tu práctica a este momento. Eckhart Tolle called it the power of now. Eckhart Tolle lo llama el poder de la hora. That was his first book, and it's one of his most popular books. Ese fue su primer libro y es uno de los libros más populares. Because people could relate to it intuitively. Porque las personas se podían relacionar con ello intuitivamente. And you see that in order to follow this path, Y ves que para poder seguir este camino, you must have trust. debes tener confianza. I remember at the beginning when I first picked up A Course in Miracles, Recuerdo cuando la primera vez agarré el curso de milagros, I had a strong feeling in my heart tuve un sentimiento muy fuerte en mi corazón, that my life would be different than anything I ever imagined. que mi vida iba a ser muy diferente a lo que yo me había imaginado. And even though I didn't know what that meant, Y aunque no sabía qué significaba eso, it was exciting. fue muy entusiasmante. It was a little bit frightening too, También daba un poquito de miedo, because the ego had already planned my future. porque el ego ya había planeado mi futuro. And this was like the big Zen rake, Y esto fue como el zen, zoom, wiping away my future El goals, rastrillo, haciendo que se vayan mis objetivos futuros, my future ambitions. mis ambiciones futuras. And then when I felt like I could really say yes Y luego, cuando realmente sentí que pude decir sí to this presence that was calling a me, esta presencia que me estaba llamando, it started a very much of an adventure. comenzó una aventura, But I could not have anticipated what would come. pero no podía anticipar lo que estaba por venir. I had no idea what a life of miracles would really be. No tenía ni idea lo que iba a ser una vida de milagros. I had no past experiences that would show me, No tenía experiencias pasadas que me mostrasen, just a feeling in my heart solo un sentimiento en mi corazón, that my whole life would be very, very different que toda mi vida iba a ser muy, muy diferente than I had imagined. de lo que yo me había imaginado. And now I can really feel it Y ahora realmente lo puedo sentir, because nothing has gone as I planned it. porque nada fue como lo planeé. It's like jumping in the river, and then the river has many turns, Es como saltar en el río y luego el río tiene muchas vueltas. and you can't even begin to see all the Y ni turns. siquiera puedes comenzar a ver cuáles son todas esas vueltas. But it's like you're floating, Pero es como que estás flotando, like you're being carried along, estás siendo llevado and it feels really y wonderful. se siente maravilloso. It's like it's always brand new. Siempre es completamente nuevo. You don't have a boring life. No tienes una vida aburrida.
and you don't have a stressful life. Y no tienes una vida estresante. And you could say you don't have a planned Y life. tampoco tienes una vida planeada. So this all came after I had a university degree in planning. Todo esto vino después de que tuve un título en la universidad acerca de planeación. Yeah, Jesus had a good laugh. Jesús se rió tanto. Even during my university years, I had a feeling, Incluso en los años de universidad tenía un sentimiento. I'm not going to use this degree. No voy a utilizar este título. And then I would again say, why am I here? Y luego me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? Why am I taking classes ¿Por and qué going through all this work for something I'm not going to use? estoy teniendo todas estas clases, todo este trabajo para algo que ni siquiera voy a usar? But I was having some heart-opening Pero experiences, sí tenía experiencias que me abrían el corazón, meeting people who came there from around the world, conociendo personas de todas partes del mundo, learning how to slowly open up my heart. aprender cómo suavemente abrir mi corazón. That was the purpose of university. Ese es el propósito de la universidad. It really wasn't the learning. Realmente no fue el aprendizaje. It sounds kind of funny to talk about 10 years of university without learning. Parece gracioso hablar de 10 años de universidad sin aprender, But I discovered that that was not the point of the university. pero aprendí que ese no fue el punto de la universidad. The point of university was for me to learn to connect. El punto de la universidad fue para mí aprender a conectarme. And most of that time I was very shy. Y la mayor parte de ese tiempo yo era muy tímida. So it was a very slow opening Entonces, from shyness. Fue una apertura muy suave para salir de esa timidez. Yeah. Very gentle. Muy gentil. Almost so gentle you didn't think it was happening at all. Tan gentil que parecía que ni estaba sucediendo. I went into university Yo very, very shy. fui a la universidad muy tímida And I came out of university very y shy. salí de la universidad muy tímida. But there was an advantage. Una ventaja. I was a little more prepared for A Course in Miracles. Un poquitito más preparada para el curso de milagros. That was the whole point. Ese era todo el punto. You have some emotions coming? Yeah. Tenés emociones que se están elevando. I just feel like es como un río de tristeza. I feel like it's a river of sadness. Just, it's not finishing. No se termina. Yo sé que se me está llamando a dejar ir. I know I'm being called to let go, Se siente bien difícil. but it feels very difficult. No quería llorar en el show. I didn't want to cry in the show. It's Yeah. like I can't get off this ride or something. I just have to go through it. It Como- feels very hard. Como que no puedo salir de aquí, pero tengo que atravesarlo, pero se siente difícil. Yeah, I think even a river it can be a good symbol, El río puede ser un buen símbolo, but even a river is very linear, pero también un río es lineal. and that's why the ego gets very sad along this journey. Entonces es por eso que el ego se entristece mucho tras este recorrido. But instead of a river, Pero en vez de un río, our life then becomes like 50 first dates. es como que nuestra vida se comienza como 50 primeras citas. Every moment becomes like a date, Cada momento es como una cita. and we live a life where we start to be happy dating. Y vivimos una vida en la que estamos muy felices teniendo citas. We all know that dating can be fun, Todos sabemos que tener citas puede ser muy divertido.
But I'm telling you, guided dating is the best Pero yo te digo, citas guiadas puede ser lo mejor, because there's no letdown. porque no te puede defraudar. You don't have the expectations of ego dating, No tienes las expectativas de citar con el ego, just the happiness of the moment solo la felicidad del momento, where you're fully present, donde estás completamente presente, your heart and mind are open, tu corazón y mente están abiertos, and you're in a state of y discovery. estás en un estado de descubrimiento. You're curious. Tienes curiosidad. Sometimes I would look in Iso's eyes, A veces miro en los ojos de Aiso and he would just be so in the moment. y está tan en el momento. You could tell he was right present. Puedes ver que está completamente presente. This morning I had a call with a friend Esta mañana tuve una llamada con una amiga who I had not talked to for years. con quien no había hablado por años And he had all these new exciting y ideas tenía todas estas ideas muy entusiasmantes. that he was working 5 hours a day to implement Estaba trabajando como 5 horas al día para implementarlas until he turned from his computer and looked into his dog's eyes. hasta que dio vuelta su cara de la computadora a los ojos del perro, And it's as if the dog was thinking, como si el perro estuviese pensando, what are you doing? ¿qué estás haciendo? I thought we were going to play today. Pensé que íbamos a jugar hoy. We both felt it. Ambos lo sentimos, We were going to be so happy all Íbamos a day estar playing. tan felices jugando todo el día. And now you're sitting at the computer, Y él está sentado en la computadora, mesmerized by that screen. mesmerizado por esa pantalla. But he told me how happy he felt Pero me dijo que feliz se sintió when he looked in his dog's eyes. cuando miró a los ojos del perro. He came all the way back to the present moment. Volvió de regreso al momento presente. He could feel the playfulness, Podía sentir la diversión, the joy la dicha of the present moment. del momento presente. And the sad thing for the Y ego lo triste para el ego is the ego believes that something is being lost es que el ego cree que algo está siendo perdido in this awakening to the spirit, en este despertar al espíritu. because the ego invented sacrifice. Porque el ego inventó el sacrificio And then it always is playing the sacrifice y card. siempre está jugando la carta de sacrificio. That's all it plays all day. Es lo que hace todo el día. It's like his card game is war, Es como que su juego de cartas es guerra and it plays the sacrifice card, y juega la carta de sacrificio, telling you that you're giving up something important, diciéndote que estás dejando ir algo importante, telling you you're giving up something that's real. diciéndote que estás dejando ir algo que es real. You start to feel inspired. Empiezas a sentirte inspirado, You have some inspired tienes ideas. ideas inspiradas, The ego comes rushing in. el ego viene corriendo. You're going to regret this. Vas a arrepentirte de esto, Oh, you'll be sorry. vas a lamentarte, You're really going to suffer realmente vas a sufrir if you do that. si haces eso. And I noticed that in the parable of Y yo David. noté eso en la parábola de David. I would have a very inspired idea Tenía una idea muy inspirada, that was brand new. que era completamente nueva, And as soon as I had it, y en cuanto la tuve, the ego would start trying to deny the el idea, ego empezaba a negar la idea, saying, no, you'll never do that. diciendo, no, nunca vas a hacer eso, You won't be able to do no that. vas a ser capaz de hacer eso, It's never going to happen. nunca va a suceder. And then I sometimes would forget about my idea. Y a veces me olvidaba acerca de mi idea. Yeah. So I think this is like a rinsing of our mind Entonces esto es un lavado de nuestra mente and a rinsing of our heart y un lavado de nuestro corazón, of things that we were searching for in time. de las cosas que estábamos buscando en el tiempo. But that's why we need miracles to take their Y es place. por eso que necesitamos que los milagros tomen su lugar. We need lots of miracles every day Necesitamos muchos milagros todos los días to start to feel the joy para comenzar a sentir la felicidad that comes from inside of us que viene desde dentro nuestro, instead of an external outcome. en vez de un resultado externo. My friend today was so excited about his new idea. Mi amigo hoy estaba tan entusiasmado acerca de su nueva idea. And he said, I remember I watched a video one Y él time, dijo, recuerdo que vi un video una vez and you said a CEO of a company y dijiste que un CEO de una compañía can never become enlightened jamás puede iluminarse, because if you believe in the role, porque si crees en el rol,
you block the vastness of the moment. Bloqueas qué tan vasto es el momento. CEOs have to manage people, Los CEOs tienen que manejar a personas, manage finances, manejar finanzas, organize the company, organizar la compañía, check up on the employees. ver cómo le está yendo a los empleados. Those types of mental activities Ese tipo de actividades mentales involve so much of the ego, involucran tanto el ego and enlightenment does not. y la iluminación no. But today I was telling him, Pero hoy le estaba diciendo, why don't you just follow the joy in your heart ¿por qué no sigues la felicidad en tu corazón and let it come through y you? dejas que venga a través de ti? But the first time you start to feel Pero la primera vez que empiezas a sentir that you have to manage que something, tienes que manejar algo, you have to control tienes something, que controlar algo, then take a deep breath toma, respira bien profundo and remind yourself, I don't have to do y that. recuerda, no tengo que hacer eso. And that way, the inspiration takes over your heart, Y así la inspiración toma tu corazón and you don't settle for any type of analysis y no te conformas con el análisis or comparison. o la comparación. The present moment cannot be organized. El momento presente no puede ser organizado. Jesus tells us about this in lesson 135. Jesús nos dice eso en la lección 135. He tells us we can have such a vast Él experience dice que podemos tener una experiencia tan vasta as long as we don't do three things. mientras no hagamos tres cosas. Activate the past, Activar el pasado, organize the present, organizar el presente, or plan the future. planear el futuro. He says if you don't do any of those things, Él dice, si no haces ninguna de esas cosas, you can know the miracle, vas a poder conocer el milagro. the vastness of the mind. Y qué tan vasta es la mente. So that's why we're having our walk of trust. Es por eso que estamos caminando en confianza. And we always share it. It's every day. Y siempre compartimos que es cada día. Jesus doesn't give us the weekend off. Jesús no nos da el fin de semana para no hacerlo. He doesn't say, have a pool party, Dice, tener una fiesta de una order some pileta, pizza, traer pizza and forget about trust. y olvídate de la confianza. No, No, we have to always be Siempre. trusting. tenemos que confiar. We can't let our trust down. No podemos dejar caer nuestra confianza. Thank you. A lot of deep breath. Mucha respiración profunda. Well, do you feel to open it up, or is everyone Yeah, we can open you it can up. open it? Sí, ahora pues, entonces podemos abrir la sesión. Ahí veo que tenemos manos ya levantadas. ¿Sientes empezar con alguien en particular? Sí, Rubén levantó su mano Ok. desde hace rato. Oh, ok, perfecto. Entonces quizás podemos comenzar con Rubén. We can start with Rubén. Hi David, hola Ana, hola Marina, Hola David, hola Marina, Ana. ¿qué tal? Hola. Pues nada, quería empezar agradeciendo I wanted to start giving thanks. pues todo lo que se ha comunicado hoy, ¿no? Porque parece que es una respuesta. Everything that was communicated today because it felt like an answer. Es la primera vez que puedo atender el show las 2 horas, It's the first time that I can be here for the 2 hours o lo que dure, or whatever is the show. porque las otras veces siempre lo podía atender 1 hora y luego tenía clase de yoga. Because the other times I only could be here for 1 hour and then I had yoga. Hoy parece que tenía que estar aquí. Today seems like I have to be here. Escuchando hablar del miedo y de la confianza.
hearing about fear and trust. Comentar que I wanted to say en el último tiempo, en el último mes, this last month, vino mucho miedo otra vez, de nuevo, ¿no? Mucho miedo. a lot of fear came again. Y sentía la presencia del ego muy, muy presente en mi día a día, boicoteando la situación. And I felt the ego presence really, really there. Cuando por otro lado había una apertura And in the other way, there was like an opening a relacionarse, a compartirse, to relate to the others, to share, a confiar. to trust. Y la última semana ha cambiado un poquito. And then in this last week, it changed a little bit. La confianza cada vez va siendo más grande The trust is being stronger, y la voz del ego se va haciendo más pequeñita. and the ego voice is going little and little. Puedo poner un ejemplo de una situación laboral, por ejemplo. I can give an example of this in my work. El ego desde hace 4 o 5 meses, antes de ir a la comunidad, My ego, before going to the community 3-4 months ago, me está diciendo que tengo que trabajar, que tengo que hacer, que se me está acabando el dinero, que se me está acabando el tiempo. was saying that I had to work, that I have to do, that my money is running out. Y la confianza en esa ocasión a través de David me llevó a la comunidad y a confiar. And the trust through you, David, it let me go to the community and trust. Pero esa voz no ha dejado durante todos esos meses y ahora con más intensidad. But the voice, the ego voice was there, and now it is here too. Y cada día me dice, hoy es el día. And every day says, today is the day. Que tienes que empezar a trabajar, que tienes que buscar como un loco trabajo. That you have to start working, that you have to work like a crazy guy. Pero confío, confío, confío. But I trust and I trust and trust. Y eso no quiere decir que no busque trabajo o no reparta currículums. And that doesn't mean that I'm not looking for a job. Pero cuando siento que es desde el miedo y desde la carencia, But when I feel that it is from a place of fear and lack, me aquieto I get still. y siento y doy espacio a este sentir. And I feel and I give space to this feeling. Y hoy es el día que parece que tengo que decidir algo de nuevo. And today seems like is the day that I have to decide something again. Y de nuevo, igual que los otros días anteriores, And once again, like the other days, he recibido, pues de nuevo, la voz de la confianza, esta vez puesta en vosotros. I received again like the voice of trust that I put in you. Y de hecho, como que casi se me ha respondido a todo. And it feels like everything was answered here. Pero hay algo aquí siempre que necesita que se le confirme una y otra vez. But there's something here that it needs to be confirmed, like reassured. Nada, simplemente es comentar esto, esta situación. I just wanted to share this. Comentar que cuando te abres a esta voz de la confianza, aunque esté ahí el miedo, Share that when you open yourself to this trust, even if the fear is there, empiezas a ver milagros en un montón de sitios. you start to see miracles in a lot of places. Y aunque muchas veces ella te dice que no son reales o que ¿qué estás haciendo? Even though the fear voice tells you, like, it's not real, or what are you doing? Siempre hay algo y es lo que estoy sintiendo ahora más grande que te dice que confíes.
There's something is always there telling you to trust. Que no hace falta ser útil a un nivel productivo ni para la sociedad como siempre parecía que tenía que ser. That you don't have to be useful or productive in a society way. Y entonces, en ese espacio, el otro día, por ejemplo, solté la necesidad de un trabajo, la necesidad de tener dinero. And in that space, the other day, I let go of my necessity, my need to have a job or to have money. La necesidad de absolutamente todo, de una relación de pareja. Yeah, the need of everything, like even having a couple, having a partner. Y como estaba en quietud, no sentí miedo. And when I was still, I didn't feel fear. Pero bueno, durante el día viene otra vez a boicotear, ¿no? Y ha aparecido de nuevo otra vez. But then again, the ego voice comes back and tries to mess everything up. Y estos 2 últimos días parece que tengo que decidir algo sobre el trabajo y tengo miedo de equivocarme. And these last 2 days, it's been like I have to decide something, and I'm feeling fear. Y simplemente era compartir esto y agradecer. And I just wanted to share this and give thanks. Thank you, Ruben. Gracias, Rubén. Yeah, that seems to be a key point. Sí, eso parece ser un punto clave. Because the ego always puts it on deciding something in form. Porque el ego siempre te dice que tienes que decir algo en la forma. And that's why it made the world. Y es por eso que ha inventado el mundo. With just billions and trillions of choices. Con billones y trillones de elecciones. To try to really confuse us. Para realmente confundirnos. And we would have self-doubt. Y tengamos duda propia. Am I making the right choice? ¿Estoy tomando la decisión correcta? And I wrote a little booklet. Y escribí un pequeño panfleto. With the first one I did. Con el primero que hice. Fue el primero que hice. Yeah. Called Purpose is the only choice. Que se llama El propósito es la única elección. Because we're not used to thinking in terms of purpose. Porque no estamos acostumbrados a pensar en términos de propósito. When we're looking at jobs and career options, cuando estamos mirando trabajos o opciones de carrera, there's so many factors involved. Hay tantos factores que están involucrados. We want to enjoy ourselves. Queremos disfrutar. We want to feel it's worthwhile. Queremos sentir que vale la pena. But there still can be so many factors. Pero también puede haber tantos otros factores. That it makes the decision seem difficult. Que hace que la decisión parezca ser difícil. And then the fear can start to come in. Y el miedo puede adentrarse. Because we're afraid to make the wrong choice. Porque tenemos miedo de hacer la elección incorrecta. But we find that once we learn to be more reliant on the intuitive. Pero encontramos que cuando empezamos a depender más en la intuición. And we learn to accept the purpose of forgiveness. Y aprendemos a aceptar el propósito del perdón. To allow the miracle. Para poder permitir el milagro. Then it seems like ideas come to us very softly. Parece que las ideas vienen muy suavemente. And then we have like a confirmation or a recognition. Y luego tenemos una confirmación o un reconocimiento. Like, yes, of course. Como, sí, por supuesto. Yeah. And we also see that our life can be about joining. Y también podemos ver que nuestra vida puede ser acerca de unirnos. And joyful collaborations. Y colaboraciones dichosas. Sometimes Marina will get an email from Maria del Mar. A veces Marina tiene un email de María del Mar. Or Catalina. O de Catalina. And they'll say, we're doing an event on a certain date. Y dicen, vamos a hacer un evento cierto día. And so
would David and you like to come? ¿Le gustaría a David venir junto a ti? And then usually I receive the forwarded message from Marina. Y generalmente recibo el mensaje de Marina. And so I just have to be with it for a moment. Entonces me quedo con ello por un momento. And then it comes. Y luego viene. It's usually always yes. Generalmente siempre sí. To some invitations. Una de las invitaciones. And then they pick a topic. Ellos eligen el tema. And they invite people to come. Invitan a que las personas vengan. And it just feels very joyful. Y se siente muy feliz. But that starts to be the type of way that you're living and being. Y esa es la manera en que empiezas a ser y vivir. You're willing to be open to invitations. Tienes la voluntad de estar abierto a las invitaciones. And you are willing to accept some invitations. Y tienes la voluntad de aceptar algunas de las invitaciones. Not even all of them. No tienes que aceptarlas todas. Just ones where you feel a sense of joy. Solo aquellas que sientes la felicidad. And then slowly the Spirit draws us to this way of being intuitive. Y suavemente el Espíritu Santo nos atrae a esta manera de vivir intuitivamente. Honestly, there was a point in my life Hubo un punto en mi vida where I just sat down in a chair donde me senté en una silla and I started to look at all the decisions that were going through my y mind. empecé a ver todas las decisiones que estaban pasando por mi mente. And I thought, this is not pleasant at Y all. pensé, esto no es placentero en absoluto. But I could hear Jesus talking to me. Pero podía escuchar a Jesús hablándome. And he said, the reason that this is unpleasant Y me dijo, la razón por la cual esto no es placentero, is because you have a fear of porque consequences. tienes miedo a las consecuencias. You feel pressure around certain decisions Sientes presión acerca de ciertas decisiones, because you believe that they will have future porque consequences. crees que van a tener consecuencias futuras. And he said, you're not so interested in present Y él experience. dijo, no te está interesando mucho la experiencia presente. And that's why your mind is preoccupied with all these future concerns. Es por eso que tu mente está preocupada con estas cuestiones sobre el futuro. Well, that changed my life. Eso cambió mi vida. I said, you're right. Dije, tienes razón. My mind is full of fear of future Mi mente consequences. está llena de miedo a consecuencias futuras. And I said, is there a way to change that? Y yo dije, ¿hay una manera de cambiar eso? He said, yes. Y dijo, sí. He said, if you keep joining with me and praying with me, Dijo, si sigues orando y uniéndote conmigo, I will give you the decisions that are helpful, yo te voy a dar las decisiones que son de utilidad and you can give the rest over to me. y puedes darme el resto a mí. He said, give them to me instead of putting them off into the future. Dámelas a mí en vez de ponerlas en el futuro. Because if you just push them into the future, you'll still be worried. Porque si las empujas al futuro, vas a seguir preocupado. They'll be like sticky, they'll stick Van to a you. ser pegajosas, van a estar pegadas a ti. You can't get rid of them. No te puedes librar de ellas. But if you start to pray and learn to tune in and listen, Pero si aprendes a orar, a sintonizarte y a escuchar, I will give you the opportunities yo te voy a dar las oportunidades to use your skills and para abilities utilizar tus habilidades in a way that blesses everyone. de una manera que bendiga a todos. Not just personally David, No solo personalmente a David, but everyone. sino a todos. And I said, okay, I need Dije, lots of help. Ok, necesito mucha ayuda. But I also felt a sense of excitement that it was possible, Pero también sentí un sentimiento de entusiasmo, que esto es posible. because it was depressing to think that I was stuck in these fearful thoughts. Porque era deprimente pensar que estaba atrapado en estos pensamientos de miedo. Yeah. And really that's the way our life is in community, Y así es nuestra vida en la comunidad. that we have a very prayerful life, Tenemos una vida de oración. that we have invitations and opportunities that come our way, Tenemos invitaciones y oportunidades que vienen hacia nosotros, but we just take them to prayer. pero tomamos todo y lo llevamos hacia la oración. We don't let them just bounce around as possibilities. No dejamos que estén todas como posibilidades. We take it more to how does it feel? Los llevamos más a cómo se siente.
And if we all have a good feeling, Y si todos nos sentimos bien acerca de ello, then we all go, oh, todos decimos, let's say yes. digamos sí. And then so we say yes to these invitations. Entonces le decimos sí a estas invitaciones. And at the beginning, I said to Jesus, Al comienzo le dije a Jesús, I don't have a lot of invitations. yo no tengo muchas invitaciones. And he said, yeah, I know, Y él dijo, sí, ya lo sé, but that will change. pero eso va a cambiar. He said, the more you trust me, Cuanto más confíes en mí, I will send people to you, messages to you, yo voy a enviar personas, mensajes, and soon you will have y invitations. pronto vas a tener invitaciones. So when I first started traveling around, Entonces al principio, cuando empecé a viajar, I had a very joyful time with every place that I went. tuve un tiempo muy feliz en cada lugar que fui. And then when the next year would Y come, luego cuando venía el año siguiente, many of the people said, come back. muchas de las personas decían, vuelve de nuevo, I'm inviting you, te estoy come. invitando de nuevo, ven. And there were so many Y invitations habían tantas invitaciones, because I was happy and they were happy. porque yo estaba feliz y ellos estaban felices. And you want to be together when you feel Y happy. quieren estar juntos cuando están felices. And then as I continued on, Y a medida que continué, oh, there was mucho grande invitations. hubieron muchas invitaciones. I said, Jesus, Y help. dije, Jesús, ayuda. And so he would help me pick the ones Entonces me ayudaba a elegir that he wanted me to a las say yes to. cuales que él quería que yo dijese que sí. Oh, and they were very joyful. Y eran muy dichosas. He's a good guide. Él es un muy buen guía. He knows, he sees the bigger Él picture. ve la imagen completa. Yeah. So it is, in one sense, you're changing the way that you approach life. Entonces, en cierta manera, tú estás cambiando la manera en que enfocas toda tu vida. You're not just trying to change a behavior. No solo estás tratando de cambiar el comportamiento, You're looking at changing your whole outlook on the world. estás mirando de cambiar cómo ves al mundo. And at first, the ego will be a little fearful Al comienzo luego le va a dar miedo, because it's used to running the show. porque está acostumbrado a dirigir el show. It doesn't want to be off on the side No quiere estar al lado, because it feels it wants to be in the center, porque quiere estar en el centro, in charge. a cargo. But already you're having these Pero experiences ya estás teniendo estas experiencias where you can feel that the ego is a little bit more off to the en side. donde puedes sentir que el ego está un poco más al de lado. And then you can start to take a deep breath and rest Y ahí puedes respirar y descansar and give yourself over to prayer. y entregarte a la oración. And the prayer of the heart will really lead the Y way la oración de corazón va a dirigir el camino. because we have to approach awakening through an attraction. Porque tenemos que mirar el despertar como una atracción. We have to have very loving, expansive experiences Tenemos que tener experiencias muy amorosas y expansivas that shows us that our trust is worth it. que nos muestran que nuestra confianza vale la pena, That it's not a blind trust. que no es una confianza ciega. Sometimes we feel like, A veces sentimos como, oh, but slowly we turn into Pero- Stevie Wonder solamente somos como Stevie Wonder. and Ray Charles. We have a big smile on our face. Tenemos una gran sonrisa en nuestra cara. And the ego says, you can't see what's coming. Y el ego dice, no puedo ver lo que Yeah. está por venir. I don't have to. Sí, no tengo que hacerlo. I'm taken care of. Estoy siendo cuidado. And so it Entonces, starts to really work. empieza a funcionar. So I'm so glad you're with us Así que today. estoy contento de que estás con nosotros hoy. Okay. Ahí veo que la tenemos también a Blanca. Gracias. David, te amo. David, I love you. Y yo quiero que traigas luz y claridad a mi mente, And I want you to bring light and clarity to my mind porque ahí tengo un enredo because I have a mess sobre la intuición about intuition
que me da paz, that gives me peace. pero en esta percepción se me presenta But in this perception, it seems el deseo de ir a Chapala a verte, quisiera abrazarte fuertemente. I have a desire to go to Chapala and to see you, and it's very strong. Y ahora que se viene el retiro de la presencia, de estar en el presente, And now that we have this retreat about presence, about being in the present moment, yo digo, es un buen momento para hacerme presente ahí, estar cerca de ti, de tu corazón. I'm saying maybe it's a good time to be present and be near to you and feel you near to my heart. Pero anteriormente But before, me gustaba planear I like to plan, y ahora estoy dejando eso, and now I'm letting go of that. pero tampoco quiero actuar impulsivamente And I don't want to act from an impulsive place, porque parece que tengo el dinero para el pasaje y a lo mejor unos pocos días para quedarme. because it seems like I have the money to go there and stay there for a little while. Pero no cumpliría con la forma de estar o de avisar, de mandar el dinero, o sea, todo eso como que me causa un conflicto si estoy, no sé cómo, si estoy haciendo lo correcto o no, y como pienso llevar, perdón. But in the form, it seems like I'm like late to give the money and set everything up, and I'm confused about it. Y como pienso llevar a mi pequeña bebé, también como que siento miedo de perturbar a alguien en la casa, de porque no, en el reglamento no se dice nada sobre los pequeños, pero... And I'm thinking I'm taking my little baby, but I'm thinking maybe if I take her, it's going to annoy someone. And in the rules, they don't say anything about not bringing babies. Y pues quisiera que tú me guiaras y que también me hablaras sobre la purificación. And I would like to receive your guidance and that you can talk about a little bit about purification. Thank you. Gracias. Thank you, Blanca. Gracias, Blanca. We all feel your heart. Todos sentimos tu corazón And your prayers. y tus oraciones. Yeah. Well, usually the Spirit takes us in little steps. Usualmente el espíritu nos da pasos pequeños. And so that's what's so helpful about these digital gatherings. Eso es porque son de tanta ayuda estos encuentros digitales. And even the retreats that we do once a month. Incluso los retiros que hacemos una vez al mes. And even when someone has a feeling of they think they might want to come to Incluso la casa, las personas que sienten que les gustaría quizás venir a la casa, usually there's a prayer or an exploration generalmente hay una oración, una exploración, where you can do a video call and talk about everything that's in your mind. en donde tú haces una videollamada con alguien aquí y hablas acerca de todo lo que está en tu mente. There was a man from Europe that wrote to me some months ago. Un hombre en Europa me escribió unos meses atrás. And he wrote to me every month. Y me escribía cada mes. Because he had such a big grievance in his heart. Porque tenía un resentimiento muy grande en su corazón. And finally I said, well, maybe you could come to la casa. Y finalmente le dije, bueno, quizás tú podrías venir a la casa. And he did set up a video call. Entonces él hizo una videollamada. And during the video call, he shared many things. Y durante la videollamada compartió muchas cosas. And his anger and grievance came up. Su enojo y su resentimiento se elevaron. And even though it was not felt for him to come, aunque no se sintió que era el momento para que él viniese, when everyone prayed, cuando todos oraron juntos, he did have a big opening in his mind. él sí tuvo una gran apertura en su mente.
And the next day he said, "Oh, I heard the Holy Spirit talk to me, Y al día siguiente dijo, oh, escuché el Espíritu Santo hablarme and I'm so happy. y estoy tan feliz. I thought so much about La Casa Pensaba tanto acerca de la casa that I forgot that I really just wanted to hear the Holy Spirit." que me olvidé que lo que en realidad quería era escuchar al Espíritu Santo. And when I heard the Holy Spirit, Y cuando escuché al Espíritu Santo, I could feel so much love. ahí pude sentir tanto amor. And so I had to write you and tell you now, Entonces te tuve que escribir para contarte. I'm not coming, but I'm really happy. No estoy yendo, pero estoy muy feliz. Yeah. So it's very common to start to have a strong feeling. Entonces es muy común empezar a tener sentimientos muy fuertes. But if you just keep giving the prayer to the Holy Pero Spirit si le sigues dando la oración al Espíritu Santo and you just kind of attempt to join and watch how you feel, y intentas unirte y ver cómo te sientes, then I think that's what will show the way. creo que eso es lo que te va a mostrar el camino. Generally, over the years, we have not had children at our centers, Generalmente a través de los años no tuvimos niños en nuestros centros, but there was a woman who wrote to me from Colorado, pero hubo una mujer que me escribió de Colorado and she wanted to bring her daughter to the y monastery. ella quería traer a su hija al monasterio. And I said, well, I'm open. We'll talk to Greg and see what can happen, Y yo dije, bueno, estoy abierto, voy a hablar con Greg y vemos qué va a suceder. because we have like cabins and lots of land. Porque tenemos cabinas y mucha tierra, propiedad. Now with the casa, that would be Lisa and Ken. Ahora en la casa serían Lisa y Ken. And you would have to introduce the idea of your little Y girl. tendrías que introducirles la idea de tu pequeña niña. They may have seen her from the online gathering. Quizás ya la han visto en los encuentros en línea. But she's always looking into the Siempre camera. está mirando así a la cámara. Yeah. But it always comes down to prayer. Pero siempre vuelve todo de regreso a la oración. And the casa is one contained property. Y la casa es solo una propiedad, So it's a little different than the monastery. así que es un poquito diferente al monasterio. But we've had to pray when people want to bring pets, Pero también tuvimos que orar cuando las personas querían traer a sus mascotas, dogs and cats, perros y gatos. because we already have Benito the dog Porque ya tenemos a Benito and Zion the cat. y a Zion, el gato. So, everything has to be prayed on. Así que hay que orar acerca de todo. Yeah. But it's important to let your inspirations come to you. Pero es importante que las inspiraciones vengan hacia ti. Maybe it might be simplest to be part of the online retreat, Quizás ahora es más simple ser parte del retiro en línea, because that's coming up very soon. porque eso viene week. muy pronto, el viernes. Starts on Friday. El viernes. Yeah. So that way you could, feel it very directly and it's coming very quick. Y de esa manera lo puedes sentir muy directamente y está por venir muy rápido. But I do hope there'll be a time when we can meet. Pero espero que haya un momento en el que nos podamos Yeah, unir. that would be very sweet. Eso sería muy, muy dulce. Thank you. Gracias. Y tenemos ahora a Ruth también. Hola. Hi. Ay, me alegra mucho verlos. I'm very happy to see you. Hay tantas cosas que quiero contar. I have Pero- so many things to share. Pero quería centrarme en la conexión que hubo cuando Marina lloró. I want to focus on the connection that was there when Anna cried. Sentí que todo es perfecto, I thought that everything was perfect porque mi mente estaba en todo lugar menos aquí y ahora. because my mind was everywhere, but not here and now. Y sentir a Ana, verla llorando, But to see Anna crying,
me hizo sentirme identificada por tanto tiempo, sentir esa tristeza en mi corazón. Make me feel I relate to it because I felt that sadness in my heart for a long time. Creo que durante muchos años, desde los 23 años, vengo sintiendo esa tristeza. For a long time, I felt that sadness since I was 23 years old. De un momento a otro, mi vida perdió sentido. I felt like my life didn't make a lot of sense. Y sentía mucha culpa. And I felt a lot of guilt. Pero una vez vi a Ana llorando y empecé a sentir si todavía está esa tristeza en mí. But when I saw Anna crying and I started to ask myself if I had the sadness still inside me. Me di cuenta que gracias a lo que vengo haciendo con ustedes desde enero, I realized that because of everything that I did with you since January, esa tristeza tan profunda ha desaparecido. that profound sadness went away. Y quería contarles que gracias a todos los videos y a todo en lo que he podido estar con David y con todos los de la comunidad, And I wanted to share that since I saw the videos and everything that David and all the community has shared, me di cuenta que mi tristeza era porque sentía demasiada culpa. I realized that my sadness was there because I felt a lot of guilt. Me sentía culpable porque nunca he tenido una meta, ni un objetivo, ni un ideal de vida. I felt guilty because I never had a strong goal or an objective or a purpose in my life. Prácticamente sin saberlo, siempre he dejado que la vida fluya. Without even knowing, I always let the life was a flow. Pero yo me sentía mal porque todo el mundo está en pro del éxito, del carro, de la casa, de ser exitoso profesionalmente. But I felt bad because everybody is like looking for success, for the next house, for the next job. Y en cambio yo no tenía ningún interés en el mundo. And that wasn't me. I didn't have any interest in the world. Mi interés desde los 23 años ha sido sanarme. My only interest was to heal. Encontrarme conmigo misma, ser feliz, dejar de necesitar la aprobación de los demás. Find myself, be happy, live without an approval of the others. Entonces ahora quiero enfocarme en que he sido guiada por el Espíritu Santo. O sea, now I want to focus on that I've been guided by the Spirit. Ahora he logrado sentirme ser como siempre fui, sentirme feliz. Now I feel like I achieved that happiness. I feel happy. Porque entonces ahora siento que he dejado que fluya la vida. Now I feel like life is like a flow. Y empecé a sentirme feliz porque soy un fracaso de ser humano. And I started to feel happy about me being a failed human being. Como lo pide la sociedad, soy un fracaso. In the eyes of society, I am a failure. No estoy interesada en en tener el mejor puesto, ni la casa, ni riqueza, ni éxito, ni ser la mejor mamá.
I'm not interested in being the best at my job or having a lot of success of being the best mom. Solo sé que quiero ser feliz y que quiero que esa tristeza se vaya. I only know that I want to be happy and I want that sadness to go away. Perdonarme completamente, aceptar, eso de aceptar que nunca hice ni nada bueno ni nada malo, me ayudó muchísimo. Forgive myself, and that thing about accepting that I never did anything wrong or good helped me so much. Porque yo sentía culpa porque no había sido mejor estudiante, aún pudiéndolo ser en la universidad, aún pudiendo ser muy brillante, no lo fui. Because I felt a lot of guilt in university. I had the ability to be really good, a really good student, but I wasn't. Pero entonces ahora le digo, pero es que, como lo dices tú, David, es que no lo necesitaba. O sea, ¿para qué aprender tantas cosas y después las iba a tener que desaprender? But now I see, like you said, David, that I didn't need it because what is it to learn? Like, I don't need those things. Entonces les cuento que he sentido por fin un poco más de paz. I wanted to share that I felt finally I'm feeling a lot of peace. Y definitivamente al perdonarme, al darme cuenta de que no hice nada ni bueno ni malo, me ha ayudado muchísimo. And finally, when I forgive myself and I accept that I didn't do anything wrong or right, it helped me so much. Y en estos momentos no siento miedo del futuro, de lo que pueda pasar. And at these moments, I don't feel any fear about the future or what is going to happen. Porque estoy desarrollando o estoy queriendo desarrollar la confianza en el Espíritu Santo. Because I want to develop my trust in the Spirit. Entonces, pues quería contarles mi experiencia porque quizá a alguien le pueda servir esas revelaciones o esos milagros que han ocurrido en mí. I wanted to share my experience because maybe it's helpful for somebody, all these revelations, all these miracles that happened to me. Así que pues muchísimas gracias por todos estos espacios, por todas sus enseñanzas, por toda su honestidad. So thank you so much for all your events, for all your sharings, for all your honesty. Porque definitivamente al ver tanta honestidad, abre nuestro corazón. Because when I see that honesty, my heart opens. Y asimismo tenemos la posibilidad de sanarnos. And we feel the opportunity to be healed. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you, Ruth. Gracias, Ruth. Beautiful. Es hermoso. Yeah. It's beautiful however the miracle can come to us. Es hermoso, sea como pueda venir el milagro. So I'm glad that you've allowed that to come into your heart from everything you've watched. Estoy feliz que permitiste que eso vaya hacia tu corazón a través de todo lo que miraste. Since January. Desde enero. Now we're just starting into summer. Ahora estamos comenzando el verano. We all had a pizza party and watched a movie the other night. Todos acá tuvimos una pizza party y vimos una película. It was called Blue Miracle. Se llamaba Milagro Azul. So if any of you have a chance, we recommend it. Si ustedes tienen la oportunidad, la recomendamos. We were all very, very happy. Estamos todos muy felices. It's based on a true story Está basado en una historia real from here in Mexico. de aquí en México. So it's very sweet. Es muy, muy dulce. And we're so grateful that you joined us Y today. estamos tan agradecidos de que se unieron a nosotros hoy. Yeah, every week seems to be so much healing. Cada semana parece haber tanta sanación. And we just
show up and see what will happen. Y nosotros simplemente aparecemos y vemos qué va a suceder. Yeah. Y esta sanación va a continuar. This healing will continue. Vamos. En español, en inglés. Yeah. Mañana tenemos el encuentro en la Casa de Milagros. Tomorrow we have a gathering in la Casa de Milagros. Y también este fin de semana vamos a tener el retiro, And also this weekend we'll have the retreat. que se llama Confiando en el Presente. That it's called Trusting in the Present. Y obviamente también el sábado vamos a tener el taller de películas junto a David. Also on Saturday we're going to have a movie workshop with David. Así que sentimos que va a ser un fin de semana también muy profundo. So we also feel it's going to be a very deep weekend. Y los invitamos a todos a unirse a ello también. And we want to invite you to join us. Yeah. Thank you. Gracias. Gracias. Muchas gracias.